Este año tenemos un año diferente porque ya no estamos tan abocados al COVID como fueron los años pasados, entonces empezamos a ver los cuadros más típicos de esta época. Cuadros virales, a los que se añaden los cuadros alérgicos, y bueno, también por el cambio de temperatura, nos despertamos, está fresquito, al mediodía ya hace mucho calor, todo eso hace que haya un impacto en la vía aérea y hayan cuadros típicos de la primavera, como les decía. Como decías, el COVID nos trajo cuidados intensivos como el uso del barbijo, el tener los ambientes aireados, cumplíamos un poco con eso. ¿Cambió mucho ahora con el hecho de que ya nos descuidamos un poco? Y sí, estamos empezando a ver como las patologías más típicas y como te decía antes, no tanto el COVID, al no usar el barbijo y por ahí descuidar un poco las medidas sanitarias como lavarnos las manos y demás, se empiezan a ver más estos cuadros virales en más grupos de personas mayor, ¿no? No hay edad para esto, desde los niños hasta la gente mayor, todos sufrimos. Exactamente, todos. Los niños en las guarderías, en las escuelas y los adultos en nuestros quehaceres diarios. Compartimos oficinas y demás y por ahí no tenemos hemos abandonado un poco ese hábito de lavarnos las manos y demás, y eso hace que se vehiculicen un poco más los virus. Bien, somos de automedicarnos. Cuando tenemos un pequeño resfrío ya porque mi amigo me dijo o lo vi en la tele, somos de automedicarnos. Esto es un riesgo, ¿no? Sí, a mí por ahí me gusta hacer un poco hincapié que en la primavera los cuadros son muy parecidos, entonces por ahí caemos en la automedicación, sobre todo el uso de antibióticos indebido o muy temprano, que el paciente le duele la garganta y se compra una amoxicilina y a lo mejor no hacía falta. Entonces eso me parece que es importante tomar un poco de conciencia y por lo menos lo que es antibióticos no autoprescribirnos y caer en el uso indebido de ellos. Es un tema riesgoso porque puede ocultar otras enfermedades, ¿no? No, y hacemos un mal uso del antibiótico, que eso después trae consecuencias a nivel poblacional, ¿no es cierto? Un antibiótico tiene ciertas indicaciones y que si lo tomamos porque sí, que después generamos cierta resistencia antimicrobiana a nivel social. Entonces, bien, mucha alergia, muchos casos de alergia, ¿visto? Sí, muchos casos, muchas rinitis alérgicas, laringitis. El paciente alérgico generalmente se conoce como alérgico, entonces ya tiene su medicación de rescate y demás. Otros no, entonces esos son los que está bueno por ahí que vengan a la consulta, hagamos una evaluación como para mejorar los síntomas y que tengan una mejor calidad de vida en esta época primaveral. Bien, aflojaron un poco las neumonías este año porque con el COVID siempre había esos riesgos de que una neumonía te pueda afectar. Hemos visto muchos pacientes con neumonía bilateral. ¿Calmó un poco esa situación? Veíamos muchas neumonías asociadas a COVID, que obviamente eso ahora no tenemos pacientes en terapia por neumonía por COVID. A mí me toca ver pocas neumonías, si te soy sincera, porque mi especialidad eso lo ve el neumonólogo, pero yo te diría que sí, que por lo menos lo que era por el virus se ha bajado. Bien. ¿Cómo no hay diferencia entre lo viral y lo bacteriano? O sea, las sensaciones del ser humano es lo mismo, o sea, virus o bacteria. Hay unos criterios por ahí que se rigen cuando es, sobre todo las anginas bacterianas, que por ahí es este dolor de garganta, que nunca diferenciamos si es viral o bacteriano. Generalmente cuando es bacteriano la fiebre es alta, hay exudados en las amígdalas, que son esas famosas placas blancas que llamamos, adenopatías, a compromiso del estado general del paciente, son cuadros como por ahí más floridos. Hay una diferencia clínica, digamos, marcada. Bien, o sea que estamos con riesgo de contraer aquí por un tiempo más todas estas situaciones que afectan las vías respiratorias. Exacto, entre el clima, los virus que son típicos en esta época y también la primavera, los cuadros respiratorios son un poco más floridos y estamos todos en riesgo, pero estaría bueno que de todo lo que aprendimos del COVID volvamos un poco a la higiene personal, digamos, soplamos con los pañuelos descartables, lo tiramos, nos lavamos las manos, lavado de manos después de tocar cosas de oficina, al salir ingresar de un gimnasio, mantener lo que ya aprendimos, que fue un montón.
También es muy bueno tener los ambientes muy aireados, ¿no? Con corriente de aire. Sí, sí, hay que aprovechar ahora que hace un poco más de calor, ventilar los ambientes por lo menos una vez al día, que haga corriente de aire y eso también ayuda mucho.